En el verano de 1983, un analista de la CIA llamado Warren Dorr recibió una fotografía. No era una fotografía común, era una imagen satelital tomada por un KH-11. El sistema óptico más avanzado que Estados Unidos había desplegado en órbita hasta ese momento. La imagen mostraba un Ariyan del desierto de Jabal Ali, en la península arábiga, a varios kilómetros de cualquier camino conocido, de cualquier instalación registrada, de cualquier presencia humana reconocida por ninguna agencia occidental, y en el centro exacto de esa vasta extensión de arena y roca. Había algo que no debía estar ahí. Dole miró la imagen durante 3 minutos, sin parpadear. Luego cerró la carpeta. Salió de su oficina, en el 7º piso de Langley, y no regresó hasta 4 horas después. Cuando volvió, su asistente notó que había algo diferente en su mirada. No era miedo exactamente, era algo más profundo. Era la expresión de alguien que acaba de comprender que el mundo es más complicado de lo que había creído, y que esa complicación tiene consecuencias reales. Lo que vino después fue una cadena de eventos que duró 18 meses, cruzó 3 continentes, involucró a 4 agencias de inteligencia distintas. Costó la vida de al menos 9 personas cuyos nombres no aparecerán en ninguna lápida, con la verdad escrita. Y terminó con un documento clasificado de 92 páginas sellado bajo la designación umbral quieto. No volvió a ser mencionado en ninguna reunión oficial hasta 2004. Cuando un funcionario del Departamento de Estado, lo citó de manera indirecta, en una sesión cerrada del Senado, sobre proliferación de armas no convencionales. Esta es esa historia. Para entenderla, hay que retroceder 6 meses antes de la fotografía. Hay que ir a Kabul. Era febrero de 1983. Y la guerra, en Afganistán, llevaba ya más de 3 años destruyendo todo lo que tocaba. El ejército soviético había entrado en diciembre de 1979 con la certeza de que la campaña duraría semanas. Había durado años. Los convoys eran atacados en los pasos de Montana. Los helicópteros eran derribados con misiles que siempre estaban donde necesitaban estar. Los soldados que sobrevivían regresaban con algo roto en los ojos que sus familias no sabrían nombrar pero que reconocerían de inmediato. El teniente coronel Alexei Morozov llevaba 17 meses en Afganistán cuando recibió la orden que cambiaría el resto de su vida. Morozov era un hombre de 42 años, pelo gris prematuro, manos grandes acostumbradas al metal y al frío. Había estudiado ingeniería nuclear en Novosibirsk antes de unirse al ejército. No era un hombre de trincheras, era un hombre de sistemas, de patrones, de anomalías. La orden llegó a través de un canal del GRU que en 17 meses nunca había escuchado activarse. El mensaje era conciso: volar a Moscú en 48 horas. Venir solo. No mencionar el viaje a nadie. En Moscú lo esperaban en un edificio sin nombre, en una calle que no aparecía en ningún mapa comercial. La sala donde lo llevaron no tenía ventanas. 3 hombres que no se presentaron por sus nombres reales. Uno con uniforme de general. Los otros 2 con trajes civiles del tipo que indica autoridad, sin necesidad de rango visible. Sobre la mesa había fotografías satelitales y documentos con el sello de clasificación más alto que Morozov había visto en 20 años de carrera. Lo que le mostraron era esto. Durante 6 meses, los satélites soviéticos de la serie Zenit habían captado actividad en una área específica del desierto de Arabia que no correspondía con ninguna instalación conocida por la inteligencia soviética. No era una base militar convencional, no era un oleoducto, era algo que requería ciertos materiales adquiridos discretamente en mercados de una docena de países distintos. Materiales que, individualmente, tenían usos civiles explicables, pero combinados de cierta manera, y en ciertas cantidades, solo tenían una aplicación, una sola. Cuando el general terminó, Morozov hizo una sola pregunta. Preguntó qué querían que hiciera. La respuesta era esta. Necesitaban confirmación sobre el terreno. Alguien con conocimiento técnico específico, que pudiera moverse de manera completamente no oficial, sin conexión verificable con ninguna agencia del Estado soviético. Una misión que no existía, en un lugar que oficialmente no tenía nada que los soviéticos debieran investigar. Los recursos disponibles eran sorprendentemente escasos. Morozov comprendió inmediatamente lo que eso significaba. Esta no era una operación donde el fracaso fuera recuperable. Era una operación donde el fracaso tenía que ser perfectamente negable. Acepto. Lo que no sabía en ese momento
era que 3 pisos más abajo, en ese mismo edificio, otro hombre estaba viendo exactamente las mismas fotografías, desde el otro lado de una guerra, que llevaba 38 años sin declararse oficialmente. Ese hombre era estadounidense, se llamaba Robert Cahill, oficial de operaciones de la CIA especializado en lo que la agencia llamaba internamente adquisición técnica, una manera elegante de describir un trabajo que consistía en obtener información sobre capacidades militares enemigas a través de medios que no siempre eran cómodos de explicar ante el Congreso. Cahill no estaba en ese edificio de manera voluntaria. Alguien dentro del aparato soviético había decidido, por razones que Cahill tardar y a meses en comprender, que era conveniente que la CIA supiera lo que los CENITA habían capturado. No todo, solo lo suficiente para que Washington también empezara a moverse. Le devolvieron su pasaporte, su reloj y una fotografía, solo una, suficiente para saber que había algo, no suficiente para saber exactamente qué. En el vuelo de regreso a Washington, Cahill miró la fotografía durante todo el trayecto. Cuando aterrizaron, había tomado una decision. No iba a reportarla a través de los canales normales. Esa decision, que en ese momento le pareció prudente, sería la primera de una serie de elecciones que lo llevarían, 18 meses después, a estar en una habitación de hotel en Muscat con una herida de bala en el muslo izquierdo, y la certeza de que había exactamente 4 personas en el mundo que sabían dónde estaba, y que al menos 2 de ellas preferían que dejara de estarlo permanentemente. Pero eso vendrá después. La fotografía llegó al escritorio de Warren Dole en junio, disfrazada dentro de un paquete de material de rutina sobre actividad de construcción en la península arábiga. Alguien había sabido exactamente cómo moverla, cómo envolver algo que no debía estar en un canal en un paquete que pertenecía naturalmente a ese canal, y había sabido a qué escritorio específico debía llegar. Dole la miró 3 minutos, luego cerró la carpeta. Ya lo sabemos, pero lo que no dijimos fue lo que pensó en esos 3 minutos. 2 años antes, había leído un informe de 17 páginas que había llegado de una fuente en el Golfo. Contenía cifras sobre adquisición de materiales específicos que habían sido clasificadas y archivadas con la nota de que requerían verificación adicional. La verificación nunca llegó, pero Dole había recordado un número específico de la página 11, una relación entre 2 cantidades que no encajaba con ninguna explicación inocente. La fotografía satelital encajaba con ese número. 4 horas después tenía un patrón de actividad construido sobre 3 fuentes que nadie había conectado entre sí. Alguien estaba construyendo algo en el Rab al-Hali, algo parcialmente enterrado bajo la arena, diseñado para ser invisible desde los ángulos orbitales específicos de los satélites estadounidenses. Alguien había calculado las órbitas de los sistemas de reconocimiento norteamericanos con precisión suficiente para construir una instalación de 2 kilómetros cuadrados que esos sistemas no podían ver correctamente, pero había calculado mal las órbitas de los soviéticos, o había decidido no calcularlas. Y esa diferencia era la primera pregunta que Dole no podía responder. Contacto a Cahill por un canal lateral que ambos habían establecido 3 años atrás y nunca habían usado. La respuesta llegó en 6 horas. Una sola línea. Ya lo sabía. Se reunieron 2 días después en un estacionamiento en McLean, Virginia, un lugar tan banal que resultaba invisible precisamente por eso. 40 minutos de conversación. Al final, Dole tenía 3 cosas nuevas: el nombre en código de una fuente, halcón gris, la descripción de un plan ya en movimiento, y la comprensión de que si ese plan salía mal, las consecuencias no serían solo operativas, serían diplomáticas, de la magnitud que los tratados firmados después de 1945 tenían vocabulario específico para describir. Dole condujo de regreso a Langley con la ventanilla entreabierta. Necesitaba el aire, necesitaba pensar con claridad, porque lo que Cahill le había descrito no era exactamente una operación de la CIA. Era algo que se movía en el territorio gris, donde las agencias actúan pero donde el gobierno puede negarlas. Lo que significaba que si algo salía mal, la estructura de negación no protegía solo a las agencias, protegía a personas que habían tomado decisiones específicas. Mientras Dole conducía hacia Langley, a 12 zonas horarias de distancia, Morozov estaba terminando sus preparativos. Se convertiría en Lars Eriksen, un ingeniero noruego de 40 años especializado en evaluación de recursos geológicos.
empleado de una empresa consultora con sede en Oslo que existía en los registros oficiales, porque el GRU había establecido años atrás para una operación diferente que nunca se ejecutó. La infraestructura seguía activa. Ahora tenía uso. Morozov había aprendido noruego en 8 semanas en una instalación del GRU. No suficiente para ser nativo, suficiente para pasar controles fronterizos. Donde nadie tenía razón para mirarlo 2 veces. Voló a Dubái, luego a Muscat, luego a Salalah, en el sur de Omán. La ciudad más próxima, Al Ariyan, que le interesaba dentro de un radio todavía explicable para un ingeniero geológico de campo. En Salalah lo esperaba Tariq, sin apellido, omaní, unos 50 años. Con una cara que la gente olvida inmediatamente después de haberla visto, lo cual Morozov identificó como una habilidad cultivada deliberadamente. Tenía contactos en las tribus de los márgenes del Rab al-Jali. Hombres que conocían ese desierto con el conocimiento que no se aprende en mapas, sino en generaciones de supervivencia dentro de él. Salieron el tercer día. 2 vehículos. Tariq conducía el primero. Un Land Cruiser de 1978 tan modificado mecánicamente que casi nada de su interior original quedaba intacto. Un tercer hombre, cuyo nombre Morozov nunca supo. Llevaba el combustible de reserva y el agua en el segundo. El Rab al-Jali en agosto no es simplemente caliente. Es una clase de calor que parece tener intención propia, que encuentra las debilidades específicas de cada cuerpo y las trabaja de manera sistemática. 62 grados al sol, 15 por la noche. Una oscilación de 47 grados que el cuerpo experimenta como doble agresión. El agua era la variable más crítica. Todo lo demás era secundario al agua. Al segundo día comenzaron a ver algo, no señales obvias. Nada que un viajero sin información previa interpretara como el borde de algo prohibido. Pero Morozov había memorizado las fotografías satelitales con suficiente detalle como para reconocerla. Topografía desde el suelo. Y había algo en la configuración de ciertas dunas que no correspondía a los patrones de viento que la meteorología local producía, de manera estadísticamente predecible. Alguien había movido arena, mucha arena, y había intentado devolver el aspecto natural al terreno, con un trabajo notable pero no perfecto. Se detuvieron. Morozov bajó y caminó hasta la duna que le interesaba. A 5 centímetros de profundidad había algo diferente en la consistencia de la arena. Suelo compactado artificialmente. Le dijo a Tariq que acamparan donde estaban. Esa noche encendió el detector de partículas por primera vez. En la mayoría de las orientaciones, las lecturas eran normales. Pero hacia el nordeste había una anomalía pequeña, en el margen inferior de lo que el instrumento podía detectar con confianza, del tipo que alguien que no supiera exactamente qué buscar, clasificar, ya como variación de fondo. Pero Morozov sabía exactamente qué buscar. Escribió en su libreta el número de la lectura, y debajo 5 letras, conf, primera fase. El cuarto día, llegaron al perímetro de la instalación. No había valla, no había marcadores. Pero el detector había guiado a Morozov durante 12 horas con una consistencia que no dejaba lugar a interpretación. Y ahora la lectura era alta, significativamente más alta de lo que había proyectado. Lo que había debajo de esa arena era mayor de lo que las fotografías sugerían, y emitía las partículas específicas de un proceso activo. Alguien no solo había construido la instalación, la estaba operando. En ese momento, eso cambiaba los cálculos de tiempo de una manera que Morozov procesó en silencio varios minutos. Había asumido que tendría tiempo de regresar, transmitir el informe, esperar instrucciones. Pero si la instalación estaba en operación activa, con esa magnitud, los días necesarios para el proceso formal podían ser exactamente la diferencia de una situación con solución y una que ya no la tuviera. Estaba pensando en eso cuando Tariq se acercó. Le dijo en voz baja que había un vehículo a 3 kilómetros al oeste, nuevo, detenido, orientado de manera que sus ocupantes tenían línea de vista directa hacia donde estaban ellos. Morozov guardó el equipo sin prisa, con movimientos deliberados, como alguien que termina una tarea rutinaria, porque si había alguien observándolos, la diferencia entre esa velocidad y la urgencia era visible, y esa diferencia importaba. Empacaron y se pusieron en marcha. El vehículo al oeste no los siguió. Eso era potencialmente más inquietante que si los hubiera seguido. A 60 kilómetros de regreso, el vehículo de respaldo, que iba adelante, se detuvo de repente. El tercer hombre bajó y caminó hacia atrás. Su paso era calmado,
lo cual comunicaba algo. Dijo a Tarik, en árabe, que había visto movimiento en las rocas. Los tres estuvieron quietos. El desierto a su alrededor estaba en el silencio específico de la ausencia de viento. Un silencio con masa física. Luego de entre las formaciones de roca arenisca, emergió una figura. Un hombre, solo, avanzaba con las manos visibles y los movimientos deliberadamente lentos. Ropa clara cubierta de polvo del desierto, quemadura del sol de alguien que llevaba más tiempo en ese terreno, del que es médicamente recomendable. Unos 35 años. Físico de entrenamiento sistemático sostenido. Cuando llegó a distancia de habla, dijo dos cosas. Primero, que no eran enemigos. Segundo, pronunció el nombre de la operación. El nombre que existía solo en los registros del GRU y en la memoria de las personas que habían estado en las salas sin ventanas de Moscú. Morozov bajó del vehículo. Le preguntó en Ingalls cómo sabía ese nombre. El hombre dijo que se lo habían dado. Dijo que su nombre era Márquez Uev, que había estado en el desierto 5 días, aproximándose a la instalación desde el norte, y que había algo que necesitaban saber antes de tomar cualquier decisión. La instalación no era lo que ninguno de los dos había asumido. No era una instalación de producción convencional. Había un cronograma real, con fechas, y las lecturas que Morozov había tomado esa tarde indicaban que ese cronograma estaba en su fase final, no en semanas, en días. Lo que estaba siendo procesado estaba a días de alcanzar el estado en que podía ser transferido. Morozov escuchó. Luego le preguntó por qué le estaba diciendo eso a él, a un soviético. Uev dijo que porque ninguno de los dos tenía por sí solo suficiente información o recursos para hacer algo útil en el tiempo disponible, y porque había una tercera parte que tenía interés directo en que ninguno de los dos actuara. Una tercera parte que sabía que ambos estaban ahí, que estaba calculando que la rivalidad entre sus dos países produciría la inacción suficiente para que el cronograma llegara a su conclusión. Luego Uev dijo dos nombres, el nombre de esa organización y el nombre del comprador. El segundo nombre era el que nadie había querido escribir, el nombre que sí llegaba a Washington o Moscú a través de canales formales. Producía consecuencias diplomáticas que ambas superpotencias preferían evitar a cualquier costo razonable. Y el costo razonable, en ese cálculo, era no hacer nada. Esa era la apuesta, construida sobre un conocimiento exacto de cómo funcionan las grandes potencias, cuando el costo visible de actuar parece mayor que el costo invisible de no actuar. En Muscat, esa misma tarde, Cahill había tenido una conversación que no había planeado tener. Una nota bajo la puerta de su habitación. En Ingalls, usaba un nombre que había pertenecido a una operación 4 años atrás, en un país completamente diferente, y que no debía existir en ningún archivo al que una fuente en Oman pudiera tener acceso razonablemente. La persona que lo esperaba era una mujer. Se presentó como Leila, unos 40 años. Ingalls, sin acento geográfico identificable. La clase de ambigüedad que resulta de una educación deliberadamente internacional, le dijo a Cahill que sabía a quién trabajaba. No solo el nombre de la agencia, el nombre de la operación, el nombre que esa operación tenía en los registros de una organización que llevaba observando la misma Rillán del desierto mucho antes de que la CIA o el GRU identificaran que había algo que observar. Había una tercera parte en el tablero, ni estadounidense ni soviética, con recursos de inteligencia suficientemente sofisticados como para rastrear operaciones paralelas de dos superpotencias sin que ninguna lo detectara. Le preguntó a Leila qué quería. Lo mismo que él, que lo que había en el desierto no llegara a su conclusión, pero con razones diferentes. Razones que no iba a explicar esa noche. Luego se fue. Cahill contactó a Dole a través del único canal que consideró suficientemente seguro. El mensaje era, en esencia había una variable adicional no identificada. Situación más compleja de lo anticipado. Solicitaba autorización para actuar fuera del protocolo. La respuesta de Dole llegó 12 horas después. Una palabra. Autorizado. Esa noche Cahill volvió a contactar a Leila. Se reunieron en un café del Mercado Viejo, lo suficientemente ruidoso para que una conversación en voz baja fuera invisible en el ruido de fondo. Leila le dijo 3 cosas. La primera, la instalación estaba más avanzada en el cronograma de lo que sus fuentes habían indicado la última vez que había tenido información fresca. La segunda, había personal técnico externo en la instalación. Personas llegadas en los últimos 2 meses, desde 2 países distintos,
a través de canales discretos. Eso cambiaba la logística de cualquier respuesta. La tercera fue la que cambió la estructura de todo. La instalación no estaba siendo operada para el comprador original en las últimas semanas. El contrato había cambiado de manos. El comprador nuevo tenía medios económicos superiores y un anonimato más sofisticado. Y ese comprador nuevo era el nombre que nadie había querido escribir. Cahill miró su taza de café un momento. Le preguntó si sus recursos podían detener la instalación solos. Ella dijo que podían llegar al desierto, pero que lo que había en el desierto requería para ser detenido, sin producir consecuencias secundarias catastróficas. Un tipo de conocimiento técnico específico, un conocimiento que ella no tenía, que estaba, en ese momento, a 200 kilómetros de ahí, en el asiento delantero de un Land Cruiser moviéndose de regreso hacia Salala. Morozov. Cahill le preguntó cómo sabía dónde estaba Morozov. Ella dijo que había cosas que era mejor no preguntar. Lo que siguió fueron 4 días de movimientos paralelos que pusieron a prueba los límites de lo que es posible organizar sin estructura institucional de respaldo, sin comunicaciones seguras garantizadas, y con un margen de tiempo que se reduce a cada hora. Cahill establecía el canal, Leila proveía la logística, y a través de 3 intermediarios y 2 radios, Tariq transmitía los mensajes a Morozov. Lo que convenció a Morozov no fue el argumento, fue un número. En algún punto de esa cadena, alguien le había enviado el número exacto de una de sus lecturas del desierto, con sus decimales, tal como aparecía en su libreta, que no había mostrado a nadie. Eso significaba una de 2 cosas: que alguien había estado suficientemente cerca de él en el desierto para ver las lecturas directamente, algo que debía haber detectado, o que había alguien dentro de la instalación con acceso a los sistemas internos que confirmaban exactamente las mismas lecturas desde adentro. Ambas posibilidades eran perturbadoras, pero ambas indicaban que la información que le llegaba era genuina. Morozov tomó la decisión que técnicamente no tenía autorización para tomar. Decidió regresar al desierto. El regreso al perímetro tomó 40 horas, en lugar de los 4 días del primer viaje. Esta vez iban con información que había aparecido de nuevo en el camino, como había aparecido entre las rocas, con la misma lógica invisible. Aportó datos sobre la logística exterior, número de vehículos, patrones de turno, ventanas de menor actividad en el perímetro. Morozov obtenía el conocimiento técnico, y a través de Leila y Cahill llegaron coordenadas precisas de algo que no aparecía en ninguna fotografía satelital: un punto de acceso al sistema de ventilación de la instalación, descrito con un nivel de detalle que solo era posible desde adentro. Había alguien dentro cooperando. ¿Quién era? ¿Y cuáles eran sus razones? Pertenecía a la categoría de información no disponible y, por el momento, no necesaria. Llegaron al perímetro de noche. Había 3 vehículos donde antes había 1. Se movían con la eficiencia de personas que realizan una tarea de rutina repetida. Estaban cargando algo en contenedores que Morozov reconoció inmediatamente. El cronograma no estaba en sus días finales, estaba en sus horas finales. El radio transmitió 4 horas antes de que el primer vehículo cargado abandonara la instalación. Según la fuente interna, 4 horas. Morozov bajó del vehículo. Le dijo a Tariq que esperara. Le dijo a Webb que se quedara con Tariq. Tomó el equipo. Los 200 metros hasta el punto de acceso fueron los más largos de la noche. No por la distancia, por lo que había en cada metro. La posibilidad de que la información de la fuente interna fuera incorrecta. La posibilidad de que el punto de acceso ya no existiera en las coordenadas indicadas. La posibilidad de que lo que se le había pedido que hiciera no produjera el resultado esperado. Esas posibilidades no eran paralelas, se sumaban. Morozov había aprendido, en 20 años de trabajo, que el cálculo de las probabilidades adversas tiene un punto de saturación después del cual no produce nada útil. Después de ese punto, lo que produce la competencia es el movimiento correcto, paso por paso. Encontró el punto de acceso en las coordenadas exactas. Ejecutó la secuencia de pasos que le habían transmitido. 47 minutos. Cada paso requería precisión, no velocidad. Tenía que ser correcto, no rápido. A 200 metros. Los vehículos continuaban su actividad. Morozov podía oírlos. Los ruidos mecánicos del trabajo de carga seguían igual. Eso era información positiva. Lo que estaba haciendo no había sido detectado.
Cuando termino guardo el equipo con el mismo cuidado con que lo había sacado. Luego camino de regreso. Le dijo a Tariq una sola cosa: que se fueran. Se alejaron hacia el sur, no en la dirección de Salalah, sino perpendicular, para complicar cualquier seguimiento. Morozov miraba el reloj, miraba el terreno, no hablaba. El radio permaneció en silencio durante 91 minutos. Luego transmitió una vez, la misma voz que había dado las instrucciones técnicas. Una sola palabra en ruso: Skazal. Suficiente. Morozov apagó el radio. Miró hacia el norte. El horizonte del desierto nocturno no mostraba nada. No había explosion, no había columna de humo, no había nada que un observador externo pudiera describir. Eso era exactamente lo que se había buscado. No supo esa noche que había producido exactamente la secuencia de 47 minutos. Solo tenía la palabra de la voz, pero la voz había sabido el número de su libreta. Había razones para creerla. En algún tramo de la pista de regreso, sin anuncio, Webb desapareció del vehículo de respaldo, con la misma layika invisible con que había aparecido entre las rocas. Tariq no mencionó la ausencia. Morozov regresó a Moscú. Los mismos 3 hombres. La misma sala sin ventanas. El general escuchó el informe durante 2 horas. Al final hizo una sola pregunta: si había pruebas vinculables con la Unión Soviética. Morozov dijo que no. El general asintió. Dijo que el informe quedaría clasificado bajo una designación que Morozov nunca había visto y nunca volvería a ver, que recibiría una condecoración que no aparecería en ningún registro público de su carrera, y que lo que había sucedido en el desierto de Arabia en agosto de 1983 no había sucedido, en el sentido en que ese término tiene significado dentro de las estructuras del Estado. Morozov regresó a Afganistán 2 semanas después. Nunca habló de eso con nadie. Cahill regresó a Washington con la herida en el muslo izquierdo, que explicó como resultado de un accidente en una sesión de entrenamiento. La herida era real. La explicación era técnicamente posible. Nadie preguntó con el detalle suficiente para que colapsara. Tariq desapareció de los registros de inteligencia conocidos en octubre de 1983, en el mundo en que se movía. Las 2 posibilidades eran igualmente plausibles. Leila no volvió a aparecer en ningún cable de la CIA que Cahill pudiera rastrear. Había indicios esporádicos en otros archivos accesibles a él. Jordania en 1985, Chipre en 1987. Nada concluyente, suficiente para no cerrar el caso. Webb era el que más peso tenía en los años de reflexión de Cahill. Había demasiadas cosas que Webb había sabido que no debía saber. Cada una de ellas, individualmente, podía tener una explicación. Juntas, el conjunto era demasiado coherente para ser accidental. Webb tenía acceso a información que cruzaba las 2 superpotencias de una manera que ninguna fuente unilateral podía explicar. La conclusión a la que Cahill llegó después de años era esta: Webb decía la verdad, pero la organización para la que trabajaba no era ninguna de las que había considerado inicialmente. Era algo más antiguo, más paciente, construido alrededor de una lógica que no era la de los Estados ni la de las agencias. En 2004, durante la sesión cerrada del Senado, un senador preguntó al funcionario del Departamento de Estado si había habido cooperación entre agencias estadounidenses y soviéticas en operaciones en el Golfo durante los años 80. El funcionario respondió que no estaba autorizado para comentar sobre operaciones clasificadas específicas, que en términos generales, el intercambio de información entre naciones en contextos de interés convergente había sido una práctica utilizada selectivamente. El senador no hizo preguntas adicionales. Nadie en esa sala habló del nombre que Webb había pronunciado en el desierto: Warren. Dole se jubiló en 1997. En 2001, dio una entrevista a una publicación académica sobre estudios de inteligencia. Le preguntaron si había momentos en su carrera donde la distinción entre lo que sabía y lo que no sabía había resultado más importante que la información misma. Dijo que sí. Dijo que esos momentos eran más frecuentes de lo que la gente esperaría, y que la habilidad más importante que había desarrollado en 30 años era reconocer el momento exacto en que saber más dejaba de ser una ventaja y se convertía en otra cosa. El entrevistador le preguntó en qué se convertía. Dole pensó un momento, luego sonrió de una manera que el entrevistador describió como difícil de interpretar. Dijo que en eso dependía de quién preguntara. Morozov murió en 2001. Tenía 60 años.
Había vivido suficiente historia como para haber aprendido que la mayor parte de la historia no aparece en ningún lugar donde pueda ser leída. La fotografía satelital fue destruida según el protocolo de eliminación de material clasificado, pero el número que Morozov había escrito en su libreta, el número específico que alguien había sabido, sin que él lo dijera. Ese número aparece en el documento umbral quieto, en la sección redactada, que es técnicamente parte del registro, pero funcionalmente ilegible, sin el contexto, que ya no existe en ningún lugar, fuera de las memorias de personas que ya no están vivas, y en ningún lugar de ningún documento, en ningún archivo clasificado o desclasificado de ninguna agencia, en ninguna memoria publicada. Aparece el nombre que Mark Sue pronunció entre las formaciones rocosas del desierto de Arabia, el nombre del comprador. Ese nombre nunca fue escrito, no porque nadie lo supiera, sino porque cada persona que lo supo comprendió, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que ese nombre pertenecía a la categoría de nombres que no se escriben, que si se escriben crean obligaciones, que si se convierten en parte de un registro verificable requieren respuestas que nadie está en posición de dar sin consecuencias, que nadie está dispuesto a asumir. Es una categoría de silencio específica, no es ignorancia, es Disichan. Y el Rab Alejali, que cubre un área mayor que toda Francia, que fue sobrevolado por satélites de 2 superpotencias, y fue cruzado por hombres de al menos 4 organizaciones distintas, durante esos meses de 1983. Sigue siendo lo que siempre fue: arena, roca, silencio, y debajo del silencio, en coordenadas que existen en 92 páginas, que nadie ha abierto en décadas. Algo que estuvo a punto de cambiar el mundo de una manera específica. Y no lo cambió, no porque las superpotencias lo impidieran, porque en el espacio entre ellas, en ese territorio que cada una dejaba sin mirar, mientras miraba a la otra, había personas moviéndose con sus propias lógicas, y esas personas, en un momento específico en un lugar específico, hicieron algo que nadie había autorizado formalmente, y que sin embargo sucedió. Esa es la parte de la historia que el documento de 92 páginas no puede decir, no porque no la conozca, sino porque conocerla y decirla son, en ciertas circunstancias, dos cosas completamente distintas.